Buenos días, en la clase de hoy vamos a hablar sobre los aminoácidos. Ya vimos hidratos de carbono en clases anteriores, también vimos lípidos y hoy nos toca hablar de ellos. Vamos a dividir en dos clases este tema. Hoy vamos a hablar de los aminoácidos, que son la unidad funcional de las proteínas. Los vamos a clasificar, vamos a ver qué tipo de isomería presentan y también vamos a ver algunos ejemplos de péptidos de importancia biológica. En la clase siguiente vamos a desarrollar el tema de proteínas, vamos a definir las proteínas, vamos a hablar de sus funciones, de su estructura y vamos a ver algunos ejemplos también de algunas proteínas muy importantes. Arranquemos entonces con la clase de hoy. En la primera imagen podemos ver la representación de un aminoácido, su estructura. Su estructura está formada por un átomo central de carbono, también lo podemos llamar carbono alfa, y está unido a un grupo carboxilo. Este grupo funcional ya lo conocemos. Cuando hablamos de glúcidos derivados habíamos visto al ácido glucurónico y yo les decía que era un grupo funcional que le daba la función ácida a la molécula. En este caso está presente también en todos los aminoácidos y siempre que veamos a este grupo, el grupo carboxilo, siempre que aparezca va a aportar la función ácida. Grupo carboxilo es este que les marco acá, COOH. Además del grupo carboxilo, un aminoácido está compuesto por un grupo funcional amino, que es este que tenemos por acá, NH2, grupo amino. Su nombre ya nos está diciendo que está formado por un amino y por un ácido, aminoácido. Además del grupo amino y del grupo carboxilo, cada aminoácido también va a tener otro átomo o conjunto de átomos unidos al carbono alfa, conocidos como grupo R, o también podemos llamarlo cadena lateral o resto de la cadena, como está en la imagen, que es este que vemos acá. Este R es el que va a definir la función del aminoácido. Por ejemplo, si yo les digo que el R es un átomo de hidrógeno, vamos a saber que es una glicina. Mientras que si en lugar de un hidrógeno tuvieran el grupo R un grupo metilo, vamos a saber que es una alanina. En otras palabras, es como decir que el grupo R es el que le da la función, la identidad al aminoácido. En la siguiente diapositiva vemos la importancia biológica, qué funciones cumplen los aminoácidos dentro del organismo. Primera función que cumplen es formar parte de las estructuras de las proteínas, son las unidades estructurales de las proteínas y son los que nuestro cuerpo utiliza como base para fabricar nuestras propias proteínas. Estas proteínas que son necesarias para el correcto desarrollo y el correcto funcionamiento de los distintos procesos biológicos. Las proteínas son una de las moléculas orgánicas más abundantes en los seres vivos y son mucho más diversas en estructura y en función que otra clase de macromoléculas. Una sola célula puede contener miles de proteínas y cada una de estas proteínas una función específica y única. Un ejemplo de proteínas son las enzimas. Las enzimas actúan como catalizadores de las reacciones bioquímicas. Son aceleradores de la velocidad de reacción, aceleran procesos. Diferentes enzimas van a participar en distintos tipos de reacciones y pueden descomponer una sustancia o unir a dos sustancias distintas o reorganizar distintas sustancias. Isomerizar, por ejemplo, es una de las funciones que puede tener una enzima. Un ejemplo de una enzima que se encuentra en el cuerpo es la amilasa salival, que descompone la amilosa, cadena de glucosas, en glúcidos más pequeñitos. Otro ejemplo de proteínas que tienen una función completamente distinta a las enzimas son las hormonas. Las hormonas son señales químicas que se liberan por las células endocrinas y que controlan los procesos fisiológicos específicos, como por ejemplo el metabolismo, el crecimiento, el desarrollo, la reproducción. Algunas hormonas están compuestas por una parte lipídica, como por ejemplo las hormonas esteroides, que vimos la clase pasada, y otras hormonas están compuestas por contenido proteico. A esas hormonas que están compuestas por contenido proteico se las llama hormonas peptídicas. Por ejemplo, la insulina es una hormona peptídica muy importante que ayuda a regular los niveles de glucemia, los niveles de glucosa en sangre. Cuando aumenta la glucemia en sangre, después de comer, por ejemplo, las células del páncreas liberan insulina. Esta insulina actúa
como llave, abriendo las puertas de las células de todo el organismo para que puedan incorporar la glucosa y utilizarla como fuente de energía. Además de ser hormonas y de ser enzimas, las proteínas también tienen una función estructural, una función de sostén. Además, proteínas como la elastina dan propiedades elásticas a los tejidos. Muchas proteínas tienen la capacidad de acoplarse a otras moléculas y funcionan como transportadores, como transporte a lo largo del cuerpo. Por ejemplo, la proteína de transporte hemoglobina, que es capaz de transportar oxígeno por la sangre para ser utilizado por las células. También existen otras proteínas transportadoras como por ejemplo los citocromos, tienen la función de transportar energía química como ocurre en la cadena respiratoria. Esto no me voy a explayar ahora, lo vamos a ver mejor el cuatrimestre que viene. Otra proteína también transportadora es la albúmina. La albúmina transporta ciertas sustancias a través de la sangre, por ejemplo la bilirrubina no conjugada, también transporta ácidos grasos libres, algunos fármacos también transporta a través de la sangre. Los aminoácidos también pueden formar parte de proteínas musculares involucradas en la contracción. Por ejemplo, la miosina, la actina forman parte de las fibras contráctiles de los músculos. Gracias a ellas es posible la contracción muscular y por lo tanto movimiento de extremidades como movimiento de contracción y relajación del músculo cardíaco, del corazón. También existen proteínas que forman parte de nuestro sistema inmunitario, que tienen una función defensiva frente a organismos patógenos. Un ejemplo son los anticuerpos, que tienen una estructura proteica y que son capaces, en muchos casos, de neutralizar bacterias y virus. Dice también que intervienen en la transmisión nerviosa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, significa que intervienen en la transmisión de información entre neurona y neurona. Son neurotransmisores. Por ejemplo, aminoácido glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central. La adrenalina, la noradrenalina y la dopamina también son neurotransmisores derivados de aminoácidos, en este caso derivados del aminoácido tirosina. A través de la incorporación por dieta de tirosina, el organismo fabrica estos 3 neurotransmisores. También dice que intervienen en la síntesis de bases, de porfirinas y de urea. Los aminoácidos también intervienen en la síntesis de sustancias no proteicas, como las bases nitrogenadas, componentes de los nucleótidos que forman el ADN y el ARN, las porfirinas que forman parte del grupo hemo, como el hemo de la hemoglobina, vamos a ver en la próxima clase, y la urea, que es el producto de degradación o de desecho de las proteínas. La urea es una de las formas mediante las cuales el organismo elimina nitrógeno que es tóxico. Forman péptidos, que son compuestos formados por menos de 50 aminoácidos y tienen bajo peso molecular. Son moléculas de tamaño pequeño. Al final de la clase de hoy vamos a describir alguno de ellos. Un ejemplo podría ser el del glucagón, que es un compuesto formado por 29 aminoácidos. Es una hormona producida por el páncreas, al igual que la insulina, y su función principal es la de aumentar los niveles de glucosa en sangre. Es lo que llamamos hormona del ayuno, porque empieza a actuar luego de 3 horas de ayuno aproximadamente. Dice también que pueden actuar como buffers. Esto lo vimos cuando hablamos de pH. No sé si recuerdan, dijimos que había un aminoácido que tenía efecto amortiguador sobre el pH. Era este aminoácido la histidina y justamente tenía la capacidad de amortiguar el pH, las variaciones de pH que podían surgir en la sangre. Como ven, con todo esto que acabamos de decir, comprobamos que es muy variada la funcionalidad de los distintos aminoácidos y de las proteínas dentro del organismo. Por último, al igual que vimos con carbohidratos y con lípidos, tenemos enfermedades que se relacionan con el consumo de aminoácidos y de proteínas. En este caso vamos a hablar de la fenilcetonuria. Esta es una enfermedad de tipo genética, es decir, que es una enfermedad que se produce por una alteración de un gen, con la cual se nace y además es hereditaria, es transmitida de padres a hijos. La característica principal de esta enfermedad es que aquellos que la tienen no pueden metabolizar o procesar el aminoácido fenilalanina. Lo que ocurre es que hay una enzima encargada de transformar este aminoácido en otro y esa enzima no funciona. En esta enfermedad esa enzima no funciona de manera total o de manera parcial, funciona muy poco. Al no funcionar esta enzima que transforma la fenilalanina,
se generan un montón de consecuencias a nivel sistémico, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, que son irreversibles. Al igual que la galactosemia, que vimos en la clase de hidratos de carbono, se detecta esta enfermedad al momento del nacimiento. Esta es otra de las enfermedades que se busca en el famoso test del talón o la pesquisa neonatal. Es una enfermedad cuyo único tratamiento es la restricción de fenilalanina en la dieta. Esto quiere decir que aquel que tenga esta enfermedad no va a poder consumir alimentos que contengan este aminoácido. Algo que es bastante difícil porque la fenilalanina está distribuida ampliamente en todos los alimentos que consumimos comúnmente. De todos modos, esta enfermedad la vamos a desarrollar también el cuatrimestre que viene. Vamos a hablar ampliamente y vamos a explicar cuál es la enzima que no funciona, qué es lo que no, cuál es el problema que surge y por qué no se puede metabolizar la fenilalanina. Pasamos a la siguiente diapositiva. Acá tenemos los aminoácidos esenciales. Existen en el organismo 20 aminoácidos diferentes que son necesarios para el buen funcionamiento del organismo y que nos ayudan a mantener un estado de salud óptimo. A estos 20 aminoácidos podemos clasificarlos en aminoácidos esenciales, también llamados indispensables, aminoácidos condicionalmente esenciales y aminoácidos no esenciales o dispensables. Los aminoácidos esenciales son aquellos que el propio organismo no puede sintetizar por sí mismo. Esto significa que la única forma de incorporarlos en el organismo es a través de la ingesta por dieta, a través de la incorporación en los alimentos. Y son los siguientes: triptofano, valina, leucina, treonina, metionina, isoleucina, fenilalanina y lisina. Esos 7 son los 7 aminoácidos esenciales. Estos dos que están acá abajo separados del resto son la histidina y la arginina, son condicionalmente esenciales. ¿Qué significa que son condicionalmente esenciales? Bueno, quiere decir que en determinado momento de la vida se convierten en esenciales, como por ejemplo en la niñez, en el embarazo, ante determinada enfermedad. Y a esta lista también podríamos agregarle la cisteína. La cisteína es un aminoácido que se convierte en esencial en bebés prematuros. Es un aminoácido que de hecho en algunos bebés prematuros debe ser suplementado. Tanto los aminoácidos esenciales como los no esenciales tienen la misma importancia para nuestro organismo. Necesitamos un equilibrio entre las cantidades de ambos en nuestra dieta habitual. Simplemente que los aminoácidos no esenciales podemos sintetizarlos a partir de los aminoácidos esenciales. Por ejemplo, la tirosina, que es un aminoácido no esencial, se puede sintetizar a partir de fenilalanina. Hay una frase, una reglita mnemotécnica que se utiliza para memorizar estos aminoácidos esenciales y semiesenciales, que es la siguiente. Dice: Tribaleutre me hizo feliz, firma Historia Argentina. Parece una frase que no tiene sentido, pero bueno, se forma con las iniciales, con las 2 y 3 primeras letras de cada uno de estos aminoácidos esenciales y es una forma más fácil y más sencilla de memorizarlo. Si quieren la pueden utilizar, se las digo como para que la tengan en cuenta. Cuando un alimento contiene proteínas con todos los aminoácidos esenciales, se dice que son proteínas de alto valor biológico. Seguramente lo habrán visto en nutrición normal, pero de todos modos volvemos a repetirlo. Los alimentos que contienen todos los aminoácidos esenciales son las carnes, tanto blancas, pollo, pescado, carne roja, como lácteos y también huevo. Ahora bien, si estamos ante un caso en el cual, ya sea por enfermedad o por preferencia en la alimentación, la persona no consume ni carne, ni lácteos, ni huevo, se puede implementar lo que se llama complementación proteica. La complementación proteica consiste en combinar distintas proteínas para incorporar todos los aminoácidos esenciales, como por ejemplo combinar proteínas de las legumbres con proteínas de los cereales. Esta estrategia de combinar alimentos que tengan aminoácidos limitantes es súper importante, por ejemplo, en personas veganas. Combinar cereales y legumbres les van a permitir aumentar la calidad de las proteínas que consumen. Es por eso que es súper importante que se informen y que se haga un seguimiento en la alimentación, no solo a nivel proteico, en el caso del veganismo, sino también a nivel de otros nutrientes, como por ejemplo vitaminas y minerales. Toda dieta en la cual se restringe algún grupo de alimentos va a ser deficiente en algún otro nutriente.
un seguimiento profesional por parte de los nutricionistas, en este caso en particular, es fundamental. Bueno, en esta diapositiva volvemos a ver un cuadro que ya vimos cuando vimos glúcidos y vimos cuando vimos lípidos, y es el cuadro de isomería. Dijimos que para proteínas, mejor dicho para aminoácidos, solo se presenta un tipo de isomería, la isomería óptica, y solo vamos a encontrar isómeros de tipo enantiómeros entre los aminoácidos. Al igual que con los glúcidos, lo que ocurre es que al exponer cierto aminoácido a la luz polarizada, puede ocurrir que la luz gire hacia la derecha. Si este es el caso, estamos hablando de un aminoácido dextrógiro, y si la luz polarizada gira hacia la izquierda, en contra de las agujas del reloj, es un aminoácido levógiro. Esto ocurre lo mismo que para glúcidos. Como ocurría con glúcidos también, a fines prácticos, se decidió que si al escribir la fórmula en papel, en este caso el grupo amino NH2, que acá en la figura está representado con el color azul, está del lado derecho del carbono alfa, del carbono central, decimos que es dextrógiro. En cambio, si el grupo amino se encuentra del lado izquierdo del carbono alfa, decimos que es levógiro. Como decíamos con glúcidos, son imágenes especulares y no superponibles. Veíamos el ejemplo de la imagen que refleja el espejo y veíamos el ejemplo también de las dos manos colocadas una encima de la otra. Esos eran los dos ejemplos que nos hacían darnos cuenta de que eran imágenes no superponibles y especulares. Importante destacar una cosa, que todos los aminoácidos tienen su versión L, levógira, y su versión D, dextrógira, menos el aminoácido glicina, y esto es porque, como les decía al principio, la cadena de la glicina, la cadena R, tiene un hidrógeno, por lo tanto el carbono quiral deja de tener un grupo funcional distinto en cada uno de sus enlaces. Es por eso que no presenta isomería el aminoácido glicina. Bueno, clasificación. Acá tenemos las estructuras de algunos aminoácidos. Recuerden que no es necesario memorizar las estructuras de cada aminoácido. No vamos a volver que sepan dibujarlos, como tampoco les vamos a pedir que sepan dibujar una glucosa o un ácido graso. Lo que vamos a ver ahora es cómo se clasifican y dentro de qué grupo podemos ubicar a cada uno de ellos, según sus características. El grupo 1, un grupo de los aminoácidos apolares, decimos que las moléculas apolares eran hidrofóbicas, es decir, que no formaban puente de hidrógeno con el agua, no se relacionaban con el agua. Estos que aparecen acá son todos los aminoácidos insolubles en agua. Ahora bien, ¿por qué todos estos son insolubles en agua? Al principio de la clase vimos que un aminoácido estaba formado por un grupo amino, por un grupo carboxilo y por un grupo R, por la cadena lateral o resto, le podíamos llamar también. Es quien determina el comportamiento químico del aminoácido. Es el que le va a dar la función, el que lo va a caracterizar y es el que va a determinar si es o no es polar. El primer ejemplo que vemos acá es el de la alanina. Tiene como grupo R un grupo metilo, este que yo les marco acá, CH3, grupo metilo, y es el responsable de que este aminoácido sea polar. Si el R es apolar, decimos que todo el aminoácido es apolar. Con la leucina, la valina, la isoleucina ocurre lo mismo. Tienen un grupo metilo en su R y además tienen cadenas ramificadas que lo hacen aún más apolar todavía. Ahora miremos un poquito el triptofano, este que tenemos acá. Tiene, como todos los aminoácidos, el grupo carboxilo, tiene el grupo amino y en su R tiene una estructura de anillo. Es todo esto que está acá. Este es el grupo R, tiene una estructura de anillo. Esta estructura de anillo se lo llama anillo aromático. Es un derivado del benceno. El benceno es un solvente no polar que forma uniones con las grasas. Por este anillo, todo el triptofano es apolar, por lo tanto no forma uniones con el agua, es hidrofóbico. Lo mismo ocurre con la fenilalanina. La fenilalanina también tiene este anillo aromático derivado del benceno y se convierte en apolar. No forma relaciones con el agua, no forma puente de hidrógeno con el agua. En la siguiente tenemos a los aminoácidos polares.
es decir, solubles en agua, tienen la capacidad de formar puente de hidrógeno con el agua. Los aminoácidos como la serina, la glutamina, tienen cadenas laterales hidrofílicas, es decir, polares y que forman puente de hidrógeno con el agua. Y algunos aminoácidos como la lisina, la arginina y la histidina tienen cadena lateral que está cargada positivamente a pH fisiológico y se consideran aminoácidos básicos polares también. El aspartato o ácido aspartico y glutamato o ácido glutámico, por el contrario, están cargados negativamente a pH fisiológico y se consideran ácidos. De todos modos, todos estos pertenecen al grupo de los polares. Además de la clasificación entre polares y no polares que acabamos de ver, en el libro de blanco van a encontrar otra clasificación. Por ejemplo, van a encontrar al grupo de los aminoácidos azufrados que contienen el elemento azufre en su cadena lateral, por ejemplo la cisteína. También van a encontrar a los aminoácidos aromáticos, en donde se encuentra la fenilalanina, la tirosina y el triptofano. A los aminoácidos alifáticos significa que su grupo funcional está formado por una cadena lineal hidrocarbonada. Entre ellos van a encontrar a la glicina, la alanina, la leucina, la valina, la treonina y algunos otros grupos más. Vuelvo a repetirles, no les vamos a pedir que sepan reconocer su estructura o que sepan dibujarla, pero sí les vamos a pedir que sepan a qué grupo pertenece cada aminoácido y si son o no apolares. Pasamos a la siguiente diapositiva. En esta imagen podemos ver cómo se produce la unión entre un aminoácido y otro para formar, por ejemplo, un dipéptido. Decimos dipéptido porque acá participan dos aminoácidos. Si hubiera un tercer aminoácido hablaríamos de un tripéptido. Si hablamos de la unión entre más de 10 aminoácidos ya hablamos de polipéptidos. Este tipo de unión se va a llamar enlace peptídico o puente amida y se va a dar entre el grupo carboxilo del primer aminoácido, es este que yo les marco acá, grupo carboxilo COOH, y el grupo amino del segundo aminoácido, que es este que está acá, NH2. La unión de estos dos aminoácidos va a liberar una molécula de agua. Esta molécula de agua se va a liberar siempre que se dé una unión de tipo enlace peptídico o puente amida. Siempre se va a liberar una molécula de agua y en la unión van a participar el carbono del grupo carboxilo del primer aminoácido y el nitrógeno del grupo amino del segundo aminoácido. Algo que quiero contarles que no les dije antes es que con respecto a los aminoácidos L, a los levógiros, son los únicos que pueden formar este tipo de enlaces peptídicos, es decir, son los únicos aminoácidos de tipo proteicos. Los aminoácidos dextrógiros, los que tienen su grupo amino del lado derecho, decíamos que desvían la luz polarizada hacia la derecha, no tienen la capacidad de formar enlaces peptídicos. No son aminoácidos proteicos, no pueden formar proteínas. Es por esa razón también que los seres humanos no podemos sintetizar aminoácidos dextrógiros, solo sintetizamos levógiros. En cambio, las bacterias sí tienen la capacidad de sintetizar dextrógiros. Bueno, repasamos entonces lo que vimos en clases anteriores. Decíamos que la unión entre dos glúcidos se llamaba unión glicosídica o acetálica. La unión entre un ácido graso y un alcohol la llamábamos unión éster. Y lo que vimos recién, la unión entre dos aminoácidos la llamábamos enlace peptídico o puente amida. Es muy importante que sepamos esto, qué tipos de uniones se dan entre las distintas biomoléculas. Pasamos entonces al último tema de hoy, que es péptidos de importancia biológica. Dijimos recién que un péptido era una cadena de aminoácidos, de dos o más aminoácidos, unidos por enlaces peptídicos o puente amida. Si hablamos de dos aminoácidos, vamos a hablar de un dipéptido. Si hablamos de 3, de un tripéptido. Entre 2 y 9 podemos decir que son oligopéptidos. 10 o más ya son polipéptidos. Y más de 50 aminoácidos unidos entre sí, ya hablamos de proteínas. Bueno, el primer péptido de importancia biológica que aparece es el glutatión. El glutatión podemos decir que es un tripéptido, es decir, está formado por 3 aminoácidos, glicina, glutamina y cisteína,
cuya función principal es la de proteger a las células del organismo de los agentes oxidantes. El glutatión es el principal antioxidante de nuestro organismo. Ahora veamos qué son los antioxidantes. Los antioxidantes son compuestos químicos que el cuerpo utiliza para eliminar radicales libres. Los radicales libres son sustancias muy reactivas, son peróxidos, agua oxigenada, por ejemplo, peróxidos como por ejemplo, esperen que lo dejamos por acá, H2O2, agua oxigenada. Estos peróxidos introducen oxígeno en la célula y producen oxidación, dañan todo lo que tocan dentro de la célula. Debido a que los radicales libres son tan destructivos, las células cuentan con una defensa para neutralizarlos. Entre estos agentes de defensa que tienen las células se encuentra justamente el glutatión. El glóbulo rojo, por ejemplo, por su propia naturaleza, genera radicales libres, genera peróxidos. Estos peróxidos pueden hacer que el glóbulo rojo se destruya porque, como dijimos, generan mucho daño en la célula. Dentro del glóbulo rojo se encuentra el glutatión, que se encarga de destruir a estos peróxidos y mantiene a salvo la célula. Además de la función antioxidante, en el glóbulo rojo tiene otra función y es la de mantener reducido al hierro. Como saben, la hemoglobina en su interior contiene hierro y este hierro es el encargado de fijar el oxígeno que transporta la hemoglobina. Este hierro, que se encuentra dentro de la hemoglobina, para que pueda transportar el oxígeno, debe sí o sí estar en estado reducido, es decir, ferroso, con estado de oxidación 2+. Eso sería el hierro en estado ferroso. Si en vez de estar en estado ferroso se encontrara en estado férrico, es decir, 3+, no podría transportar el oxígeno. El glutatión es el encargado de mantener al hierro que está dentro de la hemoglobina en estado ferroso, de mantenerlo reducido. O sea, fíjense qué importante es el glutatión, que sin él la hemoglobina no podría transportar el oxígeno necesario para todas las células del organismo y sin oxígeno las células se mueren de asfixia. El siguiente que vamos a ver es el glucagón. El glucagón dijimos al principio de la clase que era una hormona compuesta por 29 aminoácidos, es un polipéptido que se produce en el páncreas y su función principal es la de mantener los niveles de glucosa en sangre. La pregunta sería cómo hace para mantener los niveles de glucosa en sangre. Bueno, lo hace, por ejemplo, estimulando al hígado, a las células hepáticas, para que liberen glucógeno, el glucógeno que está almacenado, y lo transformen en glucosa, que luego pueda ser liberada a sangre y de esta forma poder mantener los niveles de glucemia normal. Luego viene la hormona antidiurética. También la podemos encontrar en la bibliografía como HAD, la abreviatura, o como vasopresina. La función de esta hormona, como su nombre lo indica, es la de regular la diuresis. Está producida por el hipotálamo y se almacena en la hipófisis y es liberada por la hipófisis. Está formada por 9 aminoácidos, es decir, es un oligopéptido y su función justamente es la de regular la diuresis, como les decía. ¿Por qué el cuerpo necesitaría regular la diuresis? Bueno, por diferentes causas. Por ejemplo, entre un cuadro de deshidratación, por una diarrea muy intensa, o ante un cuadro de hipotensión. También el organismo puede reaccionar liberando esta hormona para que reduzca la eliminación de agua a través de la orina, o también puede ser por una hemorragia masiva que puede desencadenar en un shock hipovolémico. También puede ser que ante estas situaciones se active, se libere la hormona antidiurética para disminuir la eliminación de agua a través de la orina. Actúa a nivel renal en los túbulos colectores y provoca un aumento en la reabsorción de agua. Como les decía recién, el objetivo de reabsorber agua es aumentar el volumen de la sangre y en consecuencia aumentar la tensión arterial. Hay sustancias naturales o farmacológicas que disminuyen la acción de esta hormona, son los diuréticos. Pueden ser fármacos que se utilizan para disminuir la presión arterial y también hay muchos alimentos. Cuando hablamos de sustancias naturales hablamos de alimentos que tienen esta función de diurético, de favorecer la eliminación de agua a través de la orina. Por último tenemos a la oxitocina.
también tiene 9 aminoácidos, es un oligopéptido, también es fabricada por el hipotálamo y es liberada a sangre por la hipófisis y solo se diferencia de la hormona antidiurética por 2 aminoácidos. Sin embargo, la función es completamente distinta. En las mujeres, la oxitocina es liberada en grandes cantidades al momento del parto. Esta hormona es la encargada de generar las contracciones uterinas y la dilatación del canal de parto, que permite justamente que se pueda producir un parto natural. Además, actúa en la glándula mamaria, estimulando la secreción de leche. También la oxitocina se puede administrar como un fármaco en el momento del parto para potenciar estos efectos. Por ejemplo, si una mujer está embarazada y llega a las 40 semanas de gestación sin contracciones, sin dilatación suficiente del canal de parto, puede ocurrir 2 cosas. Que se programa una cesárea, que sería la opción más sencilla, y lo otro que puede ocurrir es que se intente estimular el parto natural. Todo va a depender, obviamente, del contexto en el cual se desarrolle ese embarazo, ¿no? ¿Cómo se realiza? Bueno, se administra de forma endovenosa oxitocina. Esto va a favorecer, como les decía recién, la dilatación del cuello uterino y además va a estimular las contracciones. Hasta acá llegamos entonces con la primera clase de aminoácidos y de proteínas. La próxima semana vamos a seguir con este tema, vamos a ver clasificación, estructura, funciones de las proteínas, como les decía al principio. Y luego terminaremos con tema proteínas.